llamamos respetables. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho prácticamente de la vista gorda y creemos que no son pecado, pero sí lo son. Hoy es la impiedad, la ansiedad y la frustración. Estos tres conceptos, ¿qué crees? Son pecado. Y te voy a explicar durante la prédica el por qué. La lectura es un poco larga. Está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Abre tu Biblia. Las demás lecturas que voy a dar, no las busques. Esta sí, las demás no. Yo las voy a leer. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Es una lectura que tú vas a ver que es fuerte la lectura. Amén. Ok. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha liberado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermano, esto nos deja ver que los pecados que consideramos leves son malos y destructores. El pecado destruye. Acompáñeme un segundo a orar. Cierre sus ojos. Dios del cielo, Padre nuestro, hoy, Señor, que nosotros festejamos, al menos en este país, Señor, el Día del Padre, queremos darte toda la honra, toda la gloria. Y queremos decirte, Señor, que nuestro festejo es cada día por ti, Señor, porque tú eres el Padre bueno, el Padre verdadero. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó cómo amarte, Señor, y cómo buscarte, que es a través de Él. Gracias, Señor, por este día, y permite, Padre, que lo que vamos a aprender hoy sea plenamente comprendido, Señor, por el Espíritu, y que sea la gracia de tu Espíritu quien se manifieste en nosotros y nos enseñe, Señor, lo que tú quieres que sepamos. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, por las familias representadas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar ahora por el pecado
Pecado D es la impiedad. El pecado de la impiedad, muy sutil, es muy sutil y lo hace respetable. Te repito, no busques las siguientes lecturas. Dice en Proverbios 12, capítulo 12, versículos 12 y 13. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Continúo. Mujeres y hombres somos susceptibles de cometer cualquiera de los pecados respetables que mencionaremos. No porque eres hombre o mujer estás exento de estos pecados. Pon atención, hermano, porque estos solo son 3 de muchos que vienen. De lo que se trata es que podamos entender y podamos descubrir, fíjate bien, podamos descubrir el propósito de Satanás de hacernos creer que no es malo, pero sí lo es. Básicamente la impiedad se revela como alguien que carece de la virtud de la piedad. También se define como alguien que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, y menos la dependencia de Él. Entonces, checa cómo la impiedad es no hacer caso de Dios y de su voluntad. Eso es ser impío, es no tener piedad. Fácilmente puede verse a alguien que tiene una vida muy respetable y seguir siendo un impío. Pensando en este concepto anterior, Dios es totalmente irrelevante en su vida. A lo mejor nosotros todos conocemos personas que normalmente, como dicen en el mundo, normalmente no son personas malas, normalmente no hacen daño, son personas que se dedican a trabajar, que sostienen su familia y a veces hasta se ofrecen para ayudar a los demás. Van a la iglesia el domingo, pero ¿qué crees? Espero que no seamos de estos. El resto de la semana nos olvidamos de Dios. El domingo es el día del Señor. Espérame. Y el lunes y el martes y miércoles y cada día de la semana es el día del Señor. Él te da todos los días de la semana, no te da el puro domingo. Y nosotros solamente el domingo estamos aquí y le oímos y a lo mejor venimos hasta de mal. Chin, mañana es domingo, hay que ir a la iglesia. No vengas mejor, de verdad no vengas. Si vas a venir, ven con piedad, con la piedad de Dios. Y ven a ver qué te va a dar y qué le puedes tú otorgar a Él. Hay gente que aparentemente es una buena persona, pero no tienen a Cristo en su vida. No tienen a Dios en su vida. Y por lo tanto, son impíos. En Proverbios 12:3 dice que el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. ¿Qué es esto? No será sustentado por Dios si es impío, si no tiene piedad. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres que detienen con injusticias la verdad. Por ejemplo, alguien que en un juicio miente, fíjate, hasta la ley lo castiga la mentira en un juicio. Imagínate delante de Dios lo que será. Sabemos que la condenación que sufrió Jesús estaba dictada, así debería haber sido, pero la impiedad de Caifás se manifestó al condenarlo. Ahí vemos en Juan capítulo 11, versículos 49 y 50, lo que dice Caifás. Dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda una nación perezca. Esto junto a la impiedad de los maestros de la ley y los fariseos, como la junta de lobos rapaces y sangrientos. Jesucristo era un dolor de cabeza para ellos, porque hablaba
con la verdad de la palabra de Dios y les hacía ver sus deficiencias y sus pecados. Y dice Caifás, es mejor que muera un hombre y no que toda una nación perezca. Fíjate que al mismo tiempo no sabía que él estaba dando una profecía, no lo sabía. Jesucristo habría de morir por toda una nación. Y no habla de la nación de Israel exclusivamente. ¿Cuál es la nación de la que habla? Los hijos de Dios. Amén. Pero fue una impiedad. Fue impiedad de Caifás. Y como dice, de la bola de lobos rapaces y sangrientos que se manifestaron en contra de él. ¿Leemos nuestra Biblia? ¿Sí? ¿Cuánto? Quizás un par de minutos y salimos a nuestras actividades diarias y vivimos básicamente como si Dios no existiera. Rara vez pensamos en nuestra responsabilidad o dependencia para con Él y podemos pasar horas sin pensar en Él. ¿No es esto impiedad? Pasar horas sin pensar en Dios. ¿Tú sabes que Dios te tenía contemplado desde antes de la creación? Ya sabía que te iba a crear, ya sabía que te iba a hacer y ya sabía que te iba a dar todo tipo de bendición. ¿Cuántas bendiciones recibes al día? La pura vida, vamos a empezar con la vida. El despertar cada mañana. ¿Y cuál es tu primer pensamiento? Chin, tengo que ir a trabajar. Chin, ya son las 6, ya me tengo que parar. Perdón, hermanos, los que están aquí en reto, pero hijo, ya viene la hora y ahí viene el Martín o Sergio, ya vienen a fastidiar. En vez de decirle, Señor, gracias por un día más. Gracias. Mira, no soy un fraile, pero yo me despierto en la madrugada, pregúntale a mi esposa, para ir al baño, primero voy y me arrodillo a orar. Porque si el Señor me levantó es por algo. Es por algo. Yo me gozo en la oración, verdaderamente me gozo en la oración. Entonces, continúo, no hay diferencia entre nuestro prójimo amable, decente e incrédulo y nosotros. Dios no figura en los pensamientos de ellos ni en los nuestros. Esto también es impiedad. Es impiedad no pensar en Dios, es impiedad. Haces cualquier tipo de planes sin pensar en Dios, entonces no reconoces la dependencia del Omnipotente. ¿Haces planes, hermano? Cada día, ¿no? Y los pones delante de Dios. ¿Y tu primer plan es honrar a Dios con tus planes? No, es impiedad. ¿Te vas dando cuenta que es pecado? Y es muy sutil. Dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Todo lo que hagas, hazlo como para la gloria de Dios. Eso es piedad, hermano. Eso es justicia a Dios. La evidencia más clara de nuestra tendencia hacia la impiedad es nuestro raquítico deseo de orar y desarrollar una relación íntima con Él. En la semana ojalá leas estas lecturas. Ahí en Salmos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, ojalá tu alma brame por el Señor, clame por Él. Ojalá que ninguno de nosotros seamos padres que por cuyo comportamiento áspero o equivocado hacia sus hijos sea parte de ellos una blasfemia a Dios. ¿O cómo escuchar si Dios es como mi papá? No quiero saber nada de Dios. Si Dios es como mi papá, no quiero saber nada de Él. Nosotros somos la primera imagen de un hijo. ¿Quién es el primer héroe de un hijo cuando está pequeñito? ¿Su papá?
¿Y sabes cuál es tu responsabilidad y cuál es tu obligación ante la piedad de Dios? Guiar esa criatura a Él y hacerle ver que Él es quien te sostiene a ti. Cuando Él vea que Dios te sostiene, va a confiar más en ti. Va a confiar más en ti porque va a decir, el verdadero padre sostiene a mi papá. Entonces mi papá es digno de confianza. ¿Por qué? Porque su sustento es Dios. Amén. La persona piadosa, para la persona piadosa, Dios es el centro y punto focal de su vida. Como puede ser obvio pensar, no existe ningún creyente que sea completamente piadoso. Salvo Jesucristo, que fue hombre, que vino a esta tierra y anduvo entre nosotros como hombre. De ahí no hay nadie más que sea piadoso al 100%. No podemos. Pero se trata de que cada día busques más la piedad del Señor. Podemos hacernos 3 preguntas. ¿Cuánto tomo en cuenta a Dios en mi vida? ¿Cuántas actividades realizo al día que no tienen relación con el Señor? ¿Cuánto agradamos y glorificamos a Dios? ¿Cuánto agradamos y glorificamos a Dios con nuestros propios actos? ¿Cuánto? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto glorías al Señor con tus propios actos? ¿Cuánto? Todos hemos fallado en esto. Solo una persona no falló jamás. Siempre fue piadosa y ese fue Jesús. Jesús es nuestra imagen, la que nosotros debemos de seguir, porque jamás, nunca cometió un pecado. Jamás se equivocó. Pero era el Hijo de Dios, sí, pero también era humano. ¿Y sabes para qué vino? Para enseñarnos el verdadero camino al Señor. Y que sí se puede. ¿Cómo? A través de Él. No hay otro camino, hermano. No hay más camino para llegar a Dios. Para ser piadoso con el Señor, el único camino es Jesucristo. No hay más. Nadie más te puede llevar ante la presencia de Dios. Nadie, solo Jesucristo. Quizás usted es una persona moralmente correcta, que asiste todos o regularmente a la iglesia, pero aún así puede seguir siendo impío si no piensa en Dios. A pesar de asistir, puede ser impío, hermano, si no piensas cada día en Dios. Muy probablemente usted pueda identificar en algunas áreas específicas de su vida que tiene la tendencia a estar sin pensar en Dios. En ciertos momentos, a lo mejor tú puedes ubicar en qué momentos no estás en la presencia de Dios. Y si no tú, ¿sabes quién te puede ayudar? Tu esposa, tus hijos, tu esposo. Él te puede ayudar para que veas dónde estás fallando. Nos conocen como nadie. Quizás piense que es exagerado pensar todo el día en Dios. Solo piense cuánto tiempo al día recibe usted de sus bendiciones. Las 24 horas recibe la vida. Si tienes 24 horas al día de vida, puedes respirar el aire, hermano. Tienes agua para beber, comida que llevarte a la boca. Piensa en Dios porque todo te lo da Él. Todo viene de Él. Amén. Continuamos. Inciso B. Vamos con otro pecado, hermano, la ansiedad. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate lo que nos dice Pedro. ¿Sabes quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. En esta ocasión a través de Pedro, y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que te causa ansiedad, hermano? Deudas. ¿Qué es lo que te causa ansiedad? Pues échalas sobre de Él. Échalas encima del Señor. Para Él con un pensamiento es fácil quitarlas. Para Él es fácil.
Ansiedad viene del griego merimna, que es ansiedad, preocupación o afán, lo que divide, lo que distrae la mente y la hace girar en diferentes direcciones. Eso significa, y viene del griego, Ansiedad significa, a mí me llama mucho la atención, lo que distrae la mente y la hace girar en diferentes direcciones. Es decir, la ansiedad distrae tu pensamiento y tu vida de Dios. Te distrae la ansiedad. Ansiedad significa, esto ya es un concepto, estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo o afán. Para los cristianos debe ser la confianza en Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Fíjate, para los cristianos nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. ¿Cuándo? Siempre. En cualquier circunstancia de tu vida, en la que sea. ¿Una enfermedad grave te causa ansiedad? Por supuesto. Pues échala encima de Dios. Dásela a Él. Y que sea Él quien decida qué hacer con ella. Y que la quite de tu corazón. Para que tú no distraigas tu corazón de la verdad de Dios, de su mirada. Hermano, no quites tu mirada de la visión de Dios. No quites tu mirada del Señor. Y deja que Él tome tus ansiedades y te libere de ellas. Porque la ansiedad causa pecado, hermano. Lo opuesto a confiar en Dios se manifiesta en estas dos actitudes: ansiedad o frustración. Lo opuesto a confiar en Dios. ¿Por qué es pecado? Fíjate, aquí te está dando la clave de por qué es pecado. ¿Tienes ansiedad por algo? Es porque no confías en Dios. Tu confianza no está puesta en el Señor. Cuando tú pongas al 100% tu confianza en Él, entonces toda ansiedad se va a ir, porque le estás mandando tu ansiedad a Él. Yo confío en ti. Hermano, nosotros no tenemos las pruebas que tuvo Jesucristo. Cuando Él dijo: Señor, que esta copa se aparte de mí, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Nos mostraba el Señor que era un humano, pero que su plena confianza estaba en Dios. Y en la palabra dice: a lo sumo lo exaltó. A lo sumo. Dios Padre exaltó a Jesucristo a lo sumo, a lo máximo. Porque su ansiedad no estaba en Él, se la dejó a su Padre. Es lo opuesto a confiar en Dios. Lo opuesto a confiar en Dios, actitudes de ansiedad o frustración. Jesús usa varias veces la palabra afán. Lo puedes leer en Mateo 6, 25 al 34. Voy a leer nada más un versículo. Dice: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, yo te invito a que esta parte de la palabra la leas en la semana. Y veas qué nos está queriendo decir el Señor, con cuánta profundidad. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Estabas afanado por qué vas a comer y por qué vas a vestir? ¿Te acuerdas lo que decía Jesucristo? Salomón, con todo su esplendor, nunca se vistió como una de las flores del campo que el Señor viste. Yo quiero que veas que el poder de Dios es infinito y total. Te hago una pregunta: cuando ves a alguien que está vestido, imagínate, con unos calcetines rojos, un pantalón verde, una camisa amarilla, y una chamarra roja, y zapatos azules. Para caja fuerte, ¿no? Para combinación. ¿Sí o no? ¿Has visto en el campo estos colores en una sola flor o en varias flores juntos? ¿Y cómo se ven? Es una maravilla del Señor. Claro. Si la voluntad de Dios es que vivamos sin ansiedades,
entonces podremos pensar que es un pecado y tenemos dos razones para pensarlo. Primero, porque significa que desconfiamos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. El no confiar en Dios o el tener ansiedad es decirle, no confío en ti, no confío en ti. No creo que puedas todo. Yo he escuchado a gente que dice, ni Dios me libra de esto, hija. ¿No lo has escuchado? Te va a dar una infección, te va a dar una gripa que ni Dios Padre te la va a quitar. Hazme favor. ¿Cierto o no? ¿Y puede o no puede? Sí, claro que se puede. Hermana, ¿se quiere poner de pie? Los que no conocen a la hermana tenía cáncer. Y tiene pruebas, ¿eh? Tiene cáncer en el estómago, tiene sus, ¿cómo le llaman? El estudio que le hacen. Endoscopía. Y ahí se ve, ¿qué crees? Puso su ansiedad en el Señor y a que sí confío. Tome su lugar, hermana. Dios puede, hermano. Si puede con un cáncer, imagínate con una gripa. Y a veces nos deja que nos dé la gripa. Y cada vez que te dé gripa, con cada estornudo, dale gloria a Dios. A ver si no te deja la gripa todo el tiempo, para que lo sigas alabando. Segundo, significa que rechazamos la provisión divina de nuestra vida. Mira, para entender la provisión divina de nuestra vida es fácil. Definir esta provisión es fácil. Él prepara todas las circunstancias y los eventos alrededor de tu vida, alrededor de la vida de su gente y de su pueblo. Él no va a permitir que te pase nada que Él no quiera o que esté fuera de su propósito. No todos se sanan de cáncer, no todos, desgraciadamente. Pero si tú, a pesar de esto, le dices, Señor, ¿tú sabes por qué? Y si esto me va a llevar a morir, feliz muero contigo. Eso es confiar plenamente en Dios. ¿Y sabes qué? En su tiempo te va a llevar con Él y te va a dar de su gloria. Amén. Amén. Para algunos creyentes es difícil aceptar que Dios está al mando de todas las circunstancias. Sin embargo, debemos recordar que todas ellas están bajo el control soberano del Altísimo. ¿Sabes qué es el control soberano? Que Él puede hacer y deshacer lo que Él quiera. Es bajo su criterio, bajo su sabiduría, no bajo nuestro pobre entendimiento. Creo que, para ser sinceros, la ansiedad es una de las tentaciones que enfrentamos con más frecuencia todos. Casi diario hay algo que nos causa ansiedad, casi diario. Si vamos tarde porque se retrasó el transporte, aunque hayamos salido con tiempo, ya estamos ansiosos. ¿Qué sucedería si la agenda de Dios dice otra cosa? Acepte con gozo la agenda, Él nunca se equivoca. Ahora, no vais a salir tarde, al fin que todo está en las manos del Señor. Si Él quiere, llego a tiempo. No, espérate. Mi papá me decía, ¿a qué horas entras a clases? Yo estaba en la tarde en el bachillerato. Hoy empieza la clase a las 3, ya me voy. ¿Son las 2? Luego, pues, hago 45 minutos. ¿Y si se retrasa el metro? ¿Y si no pasa el camión? No, vete 15 minutos antes. Mi papá tenía razón en ese aspecto. Tú vas con tiempo y se retrasa, tú no sabes por qué. Y no te pongas a decir, oh, Chihuahua, si estuvieras conmigo, Señor, esto no pasa. Señor,
Por algo es. Yo salí con tiempo, no llegué con tiempo. Tú sabes por qué, Señor. Tú sabes por qué. Aceptar la voluntad providencial de Dios no significa que no debemos orar para obtener resultados. El que el Señor tenga el cuidado y el control de todo, no quiere decir, ¿para qué oro? Pues Él tiene el control de todo. No. ¿Tienes algún deseo que pedirle a Dios? Y no te hablo de algo espiritual solamente. ¿Tienes algún deseo, no sé, a lo mejor algo material, un automóvil, una casa? Salud. Amén, salud. Pues pídele a Él, ora, pídele a Él. Levántate de madrugada y ve delante de Él y dobla tu rodilla y dile: Señor, aquí estoy y voy a estar, Señor, hasta que me contestes. Él lo está haciendo para tu beneficio. Te repito, Él tiene el control de todito. Amén. Acepta su voluntad provisional. Jesús nuestro Señor oró cuando iba a enfrentar los sufrimientos y la muerte en la cruz, que fueron verdaderamente mayores a la ansiedad que nosotros podemos enfrentar. Dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero era Jesucristo. Pero Él es Dios mismo. ¿No era más difícil para Él siendo el Hijo de Dios? Él era Dios. Él era Dios. Y tenía que pasar por ese trago amargo. ¿Por qué siendo Dios tenía que morir? Pues si soy Dios, ¿por qué? Porque a mí, ¿por qué? No sea como yo quiero, Señor, es como tú quieres, porque tú tienes el control soberano de todo. Continuamos, inciso C, la frustración. Pues tu frustración, hermano, también es pecado. Frustración es decepción por el intento fallido de lograr algo. La frustración es un pecado porque cuando algo no se cumple, o no como nosotros deseábamos, o por cualquier cosa o persona que se interpone en nuestros planes, nos ocasiona este sentimiento. Tú querías que algo pasara o planeaste algo y no sucedió como tú pensabas. Eso te puede causar frustración. Y no se diga si alguien se interpuso, porque entonces agrégale otro pecado. Tu frustración es la falta de confianza en el Señor, y si alguien fue el que se interpuso, ¿le vas a desear algún mal? ¿O le vas a echar la culpa porque él se interpuso? ¿Y si Dios no quería que sucediera? ¿Y si esa persona es una bendición de Dios para tu vida al interponerse en algo que te iba a ocasionar un daño? La frustración, falta de confianza en Dios, es pecado. Significa estar a disgusto o enojado y pensar que Dios no tiene nada que ver con mi vida o la circunstancia que me cause frustración. Pensar que Dios no tiene nada que ver con mi vida, eso es la frustración. Te sientes frustrado porque dices: el Señor no tiene nada que ver, no tiene nada que ver conmigo. No me hubiera sucedido esto. El pasaje bíblico que nos puede ayudar contra la frustración es Isaías 26:3. Y ahí está, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir,
¿Confiaste en el Señor? ¿Confías en Él? Entonces Él guardará en completa paz, tu alma. Él guardará en completa paz tu alma, porque estás confiado en Él. Quizás podríamos orar así. Es un ejemplo nada más. No quiere decir que hoy en la noche vayas y agarres esta hojita y te pongas a leer lo que aquí dice. No, hermano, lo que Dios quiere es lo que salga de tu corazón. Esta es tu gracia y lo que has guardado para mí en este día. Ayúdame a reaccionar con fe y dame la sabiduría para saber cómo enfrentar cada situación que me provoca frustración y así poder honrar tu nombre. Cada cosa que me provoque frustración, recuérdame, Señor, que es por tu gracia y así pueda yo honrar tu nombre, a pesar de la frustración, de la ansiedad, a pesar de todo, hermano. Amén. Conclusión. Evita pecar sutilmente, porque Dios está en todos lados. Por lo tanto, todo lo ve, pero también Él todo lo sabe y conoce nuestras limitantes y nuestros esfuerzos. El Señor sabe cuán limitados estamos. Él no tiene límites. Nosotros sí. Él conoce tus limitantes, sabe hasta dónde eres capaz. Deja que lo demás que tú no puedes, Él sí pueda. Amén. Piensa en Él cada día con más frecuencia. Pregúntale a qué debes prestar más atención o qué debes conocer mejor. Pregúntale al Señor a qué debes prestar más atención. ¿En dónde estás fallando? Él te va a contestar. Pero no te vayas a poner ahí en posición de yoga y a ver, contéstame. Hermano, agarra la palabra de Dios y ponte a leer, hermano, es como Él te va a contestar. A veces te habla tu pensamiento, estoy de acuerdo porque me ha pasado. Sí te habla tu pensamiento, pero Él quiere que ores y quiere que leas su palabra. Él te va a dar respuesta, Él tiene las respuestas para cualquier duda o cualquier problema o cualquier pregunta que tú tengas. Amén. Dichosos los que pueden renunciar a todo por Él, que ven en su mano toda dispensación y creen que Él elige lo mejor para ellos, mucho mejor de lo que ellos podrían hacerlos, ellos por sí mismos. Dichosos los que pueden renunciar a todo por Él y que ven en su mano toda dispensación. Lo que te pasó, que no te gustó, no te agradó, tú velo como que viene de la mano de Dios y dile, gracias, Señor. A lo mejor no me gusta, pero te doy gracias porque tú sí sabes por qué. Eso es confiar en Él y eso es evitar estos pecados como la ansiedad, la impiedad y la frustración. Hermano, piensa más continuamente en el día en Dios. Dale gloria y honra a Dios a todas horas, hermano. A todas horas. Horas antes de comer. Horas después de comer. O nomás te paras, eructas. Muchas gracias. Pues gracias, estaba buenísimo, ¿no? Se le pasó de sal la comida a tu esposa. Gracias, Señor, probablemente quieras que esté yo más activo por la... Amén. ¿Quedó claro, hermano, por qué es pecado? Ponte de pie, hermano, por favor. Gracias, Paula. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, que tus palabras, Padre, lleguen al corazón
y que aprendamos, Señor, a ser más confiados en ti. Que sepamos, Señor, que toda circunstancia está puesta por tu mano y que hemos creído en ti y que sabemos que nada está fuera de tu alcance, Señor. Tu diestra poderosa, Señor, sostenga a cada uno de los que aquí estamos y nuestras familias, Señor. Tu diestra poderosa, ahí en el hueco de tu diestra, seamos, Señor, sostenidos por ti. Permite, Señor, hoy que mis hermanos, Señor, puedan confiar en ti plenamente y que tengan la piedad de tu piedad, Señor. Y entonces cada día y cada hora piensen en ti, se agraden de ti y vivan plenamente confiados en ti, Señor. Porque nada hay que tú no controles, Señor. Te doy gracias, Señor, por la misericordia que tienes. Y te doy gracias por la vida de los padres que están aquí el día de hoy. Gracias porque tú eres nuestro Padre, el Padre verdadero, Señor, que jamás falla. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, nuestras familias y aún nuestros amigos. Que mostremos a Jesús vivo en nosotros mismos, Señor, para que los demás puedan creer en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.